I like this brief video. Me gustaría que este breve video sea una palabra de ánimo para cada uno de ustedes. Quisiera comenzar por hacer una suposición, y esa suposición es que tú, el que está viendo este video, eres verdaderamente un creyente, que has aceptado el Evangelio, que has sido salvo por la gracia de Dios y que estarás en el reino de Dios. Si esa es una verdad para ti, este video fue, en efecto, hecho contigo en mente. Y quiero compartirte las expectativas de Dios para ti, para que tengas una eternidad maravillosa. Entonces, solo porque vas a estar en el reino de Dios, ya que has aceptado el Evangelio, no significa que tu eternidad será maravillosa. ¿Cómo podemos tener una eternidad maravillosa? Ganando recompensas para el reino de Dios. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 19, ¿qué ordena el Mesías? Escucha esto atentamente. Él ordena diciendo: hagan tesoros donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Acumulen tesoros en el reino de los cielos. Y cuando él habla de tesoros, habla de galardones. Dios nos manda a que vivamos de una manera. ¿Y cuál es esa manera? Una manera en que tengamos fe. Pero entendamos que bíblicamente la fe en nuestras vidas nos salvará, hará que seamos regenerados o nacidos de nuevo. Ambos términos son correctos y están relacionados. Y por lo tanto, ya que hemos nacido de nuevo por la fe, seremos diferentes. No estaremos bajo la autoridad del pecado, sino que seremos guiados por el Espíritu. Y esa fe que trae el Espíritu a nuestras vidas, que nos da vida nueva, nos guiará a obedecer las instrucciones de Dios. Dense cuenta de esto. Obedecer las instrucciones de Dios, su palabra y sus mandamientos, son cosas buenas, son cosas santas y agradables ante Dios. Y cuando vemos las Escrituras, vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, también en Lucas capítulo 19, hay dos parábolas muy similares en esas dos ubicaciones, Mateo 25 y Lucas 19, donde hablamos de los talentos. Y el talento es una medida de plata, es un peso. Y también en el Evangelio de Lucas, una mina, lo cual se relaciona con algo de valor, dinero, algo que tiene valor monetario. ¿Y qué se supone que hagamos? Se supone que tomemos aquello que Dios nos ha dado, una vida valiosa, una vida redimida, y trabajemos con nuestra vida de modo que agrademos a Dios, que seamos de provecho en el reino de Dios, que seamos útiles para los propósitos del reino. Y por lo tanto, ¿qué dice? Él dice, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 17, que por cuanto en lo poco hemos sido fieles, refiriéndose a las cosas de este mundo, él dice, voy a darte lo que es verdaderamente importante, y gobernarás ciudades. Mientras más fiel, si ves esa parábola en Lucas 19, mientras más fiel eres, lo diré de otro modo, mientras más obediente eres, más autoridad, más ciudades gobernarás. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Él se refiere al reino milenial. Recuerda lo que se nos promete en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 y 6 para los creyentes, que vamos a gobernar y a reinar con el Mesías, y nuestro gobierno y reinado con él será afectado por la obediencia en que vivamos y las cosas que hagamos que él nos ha encomendado. Entonces, ¿cuál es la perspectiva correcta? Bueno, en el libro de Mateo, capítulo 5,
versículo 19, encontramos algo. Allí dice: no vivan de una manera en la que sean llamados pequeños en el reino de Dios, sino que dice en el verso 19, más bien vivan y enseñen, es decir, enseñen a otros los mandamientos y cúmplanlos ustedes para que sean grandes en el reino de Dios. Anhelar ser grandes en el reino de Dios no es orgullo ni egoísmo, simplemente es lo que Dios espera que sus seguidores anhelen. ¿Y cómo somos grandes en el reino de Dios? Bueno, Él lo dice. Aquellos que... Y el contexto tiene que ver con la ley de Dios. Lo que está escrito en la ley de Moisés. Dice que aquellos que enseñan la ley de Moisés y practican la ley de Moisés serán grandes en el reino de Dios. A muchas personas les sorprende oír eso, pero esto es lo que Yeshua dice en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículos 18 y 19. Léanlo cuidadosamente. Y si somos grandes en el reino de Dios, ¿saben qué más tendremos? Recompensas. Hace poco, alguien compartió conmigo que una persona le dijo: el querer una recompensa no es ser egoísta. No, no lo es. Es demostrar amor por el Mesías. ¿Por qué lo digo? Bueno, todos conocemos ese pasaje de las Escrituras donde Yeshua está hablando a sus discípulos y los está elogiando. Y les dice: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y vinieron a mí. Estuve desnudo y me cubrieron. Y los discípulos decían: ¿pero cuándo te hicimos eso? Y aquí está la belleza de este pasaje. Él dice: de cierto les digo que cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Así que cuando ganamos recompensas, las ganamos al bendecir a otros, al ayudar a otros. Y al hacer esas cosas, que son una bendición para otras personas, las hacemos en su nombre, porque Él es nuestro Maestro, porque queremos hacer lo que Él nos ha encomendado. Y cuando lo hacemos, vamos a recibir recompensas. Ahora, cuando vemos estas recompensas, que a veces la Biblia llama coronas, ¿y qué vamos a hacer con estas coronas? Bueno, te animo a que leas 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, y Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Estas coronas las vamos a colocar ante el trono de Dios. ¿Y qué simbolizan? Estas coronas, o dicho de otra manera, estas recompensas, van a manifestar el amor que teníamos por el Mesías, lo que nuestra fe en Él produjo en nuestras vidas terrenales. Así que es muy importante que si vas a vivir una vida con propósito y valiosa en la cual tengas una eternidad maravillosa, que estés comprometido en ganar esas recompensas para el reino ahora, porque solo mientras estemos viviendo en este cuerpo es que tendremos la oportunidad de vivir de tal manera que nuestra eternidad sea impactada. Y la eternidad, amigo mío, es algo muy importante. Así que haz el compromiso de vivir fielmente. Si vienes de un trasfondo judío y escuchas la palabra fe, en el judaísmo, la fe muchas veces señala a 3 individuos. Y por supuesto, hablo de los patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Estos hombres demostraron fe. ¿Y a qué los condujo su fe? Su fe los hizo que persiguieran las promesas de Dios, o en otras palabras, las promesas del reino de Dios. Queremos esas promesas del reino y queremos esas recompensas. ¿Por qué? Porque no se gastan, no se corrompen, ni tampoco pueden ser robadas. Son recompensas por toda la eternidad. Estas promesas compartirán por la eternidad nuestro amor y aprecio por nuestro Salvador,
y lo que nuestra fe en Él produjo en nuestras vidas. Así que queremos ser como Abraham, Isaac y Jacob. Y por cierto, cuando persigues las promesas del reino, esto testifica de tu fe. Y también, cuando persigues las promesas de Dios, estás demostrando esperanza. La esperanza no es simplemente lo que quieres. Así es como las personas normalmente emplean esa palabra. Yo tengo esperanza en tal cosa, cuando realmente lo que quieren decir es yo quiero tal cosa. Pero la esperanza bíblica es muy diferente. La esperanza bíblica está siempre, siempre, siempre conectada a las promesas escritas de Dios. Así que, cuando decimos que estamos persiguiendo las promesas de Dios que nos son dadas en las Escrituras, estamos demostrando esperanza y testificamos que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el reino de Dios. Y cuando vives una vida centrada en el reino, tu vida será valiosa. Tendrás propósito y también harás esas cosas que te asegurarán una eternidad maravillosa, en donde lo que hiciste en este cuerpo, en esta vida, en esta tierra, dará testimonio por la eternidad de tu amor por el Mesías y tu compromiso con Él. Y estamos llamados a ser personas comprometidas. Así que concluiré haciéndote esta pregunta. ¿Serás grande en el reino de Dios o serás pequeño en su reino? Te diré cómo piensa una persona tonta o insensata. Ellos dicen cosas como estas. Bueno, siempre y cuando esté en el reino, eso es todo lo que me importa. Y esa es una actitud muy desagradable. Es algo que es muy ofensivo para Dios. Dios nos ordena y Él desea que seamos grandes en su reino, porque, para que seamos grandes, seremos aquellos que confían en Él en esta tierra y que le sirven. Y le servimos cuando somos de ayuda y asistencia o de bendición a los demás. Entonces vivamos una vida con propósito. Hagamos un compromiso ahora mismo de perseguir las promesas de Dios y acumular recompensas, no para este mundo, sino para el reino de Dios. Y si lo haces, te prometo que tendrás una eternidad maravillosa. Y por eso es que nuestra organización existe, porque queremos que tengas una eternidad bendecida. Y con esto termino. Hasta nuestra próxima lección. Que Dios te bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.